Gracias por rezar. Bueno, buenas noches. Como me presentaron los chicos, me llamo Juan María Ternengo, es mi apellido. Para los que no por ahí vieron las transmisiones anteriores en cuanto a los testimonios y demás, por eso me vuelvo a presentar. Sirvo en la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol ya hace alrededor de 8 años, más o menos 7 años. Y bueno, pasé por varias áreas. En este momento estoy en el área del Hogar de María, más precisamente en el hogar. Y bueno, con mi familia, estoy casado, tengo 4 hijos y el Señor nos regaló 4 hijos, hermosos hijos, y un matrimonio ya también hace 7 años. Cumplimos 7 años dentro de poquitos días en realidad. Y bueno, esa es un poco mi presentación. Vamos a compartir el tercer tema de este querigma. Y bueno, el tema, como han visto en los videos de presentación, es la salvación. La salvación en Jesús, ¿no? Y eso es importante remarcarlo y tenerlo presente en el corazón, ¿no? Porque no es cualquier salvación, ¿no? Hoy en día escuchamos por un montón de lugares, sobre todo con la información que hay dando vuelta, que llega a un punto que ya llega a ser desinformación, porque es tanta que uno no termina, no sabe a quién creerle en definitiva. Por eso es importante tener claro en nuestro corazón que es la salvación en Jesús, la salvación que Jesús nos trae, la persona de Jesús, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios también, ¿no? La salvación en Jesús. Y ese es el tema que vamos a compartir, el mensaje que el Señor quiere compartir con ustedes, la salvación en Jesús. Fuimos viendo a lo largo de este querigma, este sería como el núcleo del querigma, como el centro del querigma. Fuimos compartiendo, Franco nos empezó a compartir sobre el amor de Dios, sobre lo que el Señor, sobre el verdadero rostro del Señor. Yo creo que yo lo miro de esta manera, ¿no? En la lectura que compartió Franco en el primer tema sobre el hijo pródigo, su experiencia de vida, su testimonio, esa lectura reflejada en su testimonio real, nos muestra el corazón del Padre, el corazón de Dios, ¿no? Muchas veces tenemos falsas imágenes de Dios o tuvimos distintas experiencias en la vida que nos crean una imagen de Dios de alguna manera en nuestro inconsciente. Esa lectura refleja el corazón de Dios Padre. El Padre misericordioso se llama en algunas traducciones, porque el Padre es todo misericordioso, es todo amor. Y de experimentar y de ver ese amor de Dios, pasamos a una realidad tan concreta como el amor de Dios, que es el tema anterior que nos compartía Seba, del pecado, ¿no? Una realidad tan concreta como el amor de Dios, tan real como el amor de Dios. La herida que todos traemos desde nuestro nacimiento, que es el pecado, la inclinación al mal, ¿no? En el bautismo se nos perdona, se nos libera de esta herida, ¿no? Pero queda la inclinación al pecado, la concupiscencia, de alguna manera, técnicamente para llamarlo. Entonces, esos son los temas que fuimos viendo y también es importante porque es algo que el Señor por ahí nos marcaba con los hermanos y compartíamos en la semana, como un eje para vivir estos temas, porque es importante que después que escuchamos los temas tratemos de vivirlo, ¿no? En el día a día, ¿no? De experimentar, para que no quede en una idea o para que no sea espiritualismo lo que vivimos, no sea, para que no sea un sentimiento. Dios no es un sentimiento. De paso pedimos intercesión porque seguimos con los conflictos técnicos. Y me refería a la introducción que nos compartió Ale, que es, él nos planteó
una lucha interior que tenemos todos los hombres, ¿no? Todos los hombres, las mujeres, que es la lucha entre el espíritu y la carne, la razón, ¿no? El hombre psíquico y el hombre espiritual. Y que sentíamos que es como un eje para transitar todos los temas y para prestar atención, porque es como la puerta, la llave que nos va a llevar a poder encontrarnos con el amor de Dios, a que el Señor pueda revelar el pecado que hoy está impidiendo que el amor de Dios se derrame, y es lo que también me va a poder vivir y experimentar en mi día a día la salvación, el regalo que el Señor tiene para mí, ¿no? El regalo que el Señor adquirió, que el Señor compró de alguna manera, que el Señor Jesús se ganó la salvación en Jesús. Y es lo que vamos a ir viendo. Jesús, el nombre de Jesús significa Dios salva, ¿no? En esa época era importante el nombre que se ponía, porque de alguna manera se creía en la cultura semita, que es la cultura de Jesús, se creía que el nombre era la misión que Dios tenía para esta persona, ¿no? Y entonces el nombre de Jesús significa Dios salva, ¿no? Dios salva, Dios salva, buscaba los significados por ahí de la palabra salva, de salvar, que es sacar, que es librarnos del peligro, que es cubrirnos de los peligros, ¿no? Jesús es el Dios que salva. La persona de Jesús, como les decía antes y les repito, la persona de Jesús, la persona de Jesús. En el Evangelio de Juan, en Juan 3:16 dice la palabra: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, ¿no? Papá Dios envía a Jesús. Papá Dios lo manda a Jesús a la tierra por amor, como dice el principio de la palabra. Tanto amó Dios al mundo, un mundo que le daba la espalda a Dios, ¿no? Que un mundo que le daba la espalda, un mundo que hoy le da la espalda a Dios. Así todo el Señor manda a su Hijo único, a la tierra, al mundo. Jesús, siendo Dios, se hace hombre, se encarna en un hombre, con las limitaciones de los hombres, ¿no? Con las limitaciones de los hombres en cuanto a el amar, en cuanto al vivir, digo, él tenía que, siendo Dios, imagínense, convivir con el pecado, siendo puro, siendo santo, ¿no? Habrá sido, y de alguna manera hay algunas expresiones de Jesús en la palabra donde muestra, por momentos se lo ve como cansado, de alguna manera. Pero bueno, gracias a Dios el Señor no bajó los brazos y decide aceptar lo que el Padre le encomienda, porque también Jesús tuvo que decidir. Si ustedes se fijan en la palabra, en el huerto de los olivos, el Señor tuvo que orar y hasta le pidió al Padre que, si era la voluntad del Padre, le aparte ese cáliz. Jesús tuvo que decidir para hacer la voluntad del Padre. Jesús se apartaba a orar para encontrar y decidir la voluntad del Padre. Y con esto me refiero a la misión que cada uno tenemos, ¿no? Porque el Padre envió a su Hijo a la tierra, pero a cada uno de nosotros también nos envió el Padre. Digo, el Señor también a cada uno de nosotros nos pensó. A cada uno de nosotros, como dice la lectura de Jeremías, nos formó en el vientre de nuestra madre. A cada uno, a todos. Entonces Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene pensado algo para tu vida. No es casualidad ni que me estés escuchando, ni que estés vivo, ni que estés enfrente
de la pantalla escuchando este mensaje del Señor. No es casualidad. El Señor tiene un plan para tu vida. Tiene una misión. Todos tenemos una misión, ¿no? Todos tenemos una misión en la tierra. Sí, todos tenemos una misión. La misión de Jesús era salvarnos. La misión de Jesús era salvarnos. Y Él tuvo que decidir si aceptaba hacerlo o no. Él aceptó salvarnos. Y dice en Mateo 1:21, dice: Jesús salvará al mundo de todos sus pecados. El Señor viene a salvarnos Jesús es el plan de Dios para salvarnos del pecado, de la caída del hombre en el pecado. Es decir, hasta la venida de Jesús, el hombre estaba encerrado en sí mismo. Hasta la venida de Jesús, el hombre, si bien tenía una relación con Dios, porque lo vemos en la palabra, en el pueblo de Israel, como Dios se manifestaba, las puertas del cielo estaban cerradas. Hasta la venida de Jesús no era lo mismo. Hasta la venida de Jesús, hasta que Dios se hizo hombre. Por eso la palabra habla del culmen de los tiempos. Dice, de alguna manera se expresa así sobre cuando se le presenta el ángel a María, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un momento decisivo para la humanidad la venida de Jesús. Jesús vino a arrancar al hombre de la esclavitud. Y eso es lo que vivimos en el Hijo Pródigo. Eso es lo que vivimos en el Hijo Pródigo. Digo por la experiencia que tengo en el Hijo Pródigo. Es lo que vivimos en la iglesia. Es lo que vive todo corazón que se abre a Dios. Pero sobre todo a la persona de Jesús. Porque esa es la misión de Jesús. Arrancar de nuestro corazón las rejas que nos impiden salir de nosotros mismos. Que nos impiden vivir en libertad, que no nos permiten vivir el gozo y la alegría de ser hijo de Dios, como lo es Él. La misión de Jesús fue esa: darle al hombre, a través de su testimonio y de su caminar en la tierra. Esa fue la misión del Señor. Me voy un poco adelantando. Entonces, la pregunta es cómo de alguna manera Jesús lo hace. Cómo de alguna manera, porque tiene una manera concreta y es muy, de alguna manera es muy, común en cuanto a nuestro tiempo y todos los tiempos ver la cruz de Jesús. Esto tiene referencia a la cruz de Jesús. La salvación de Jesús tiene vínculo con la cruz. Con lo que les decía antes, la decisión que Jesús le fue muy difícil aceptar la voluntad del Padre, ¿no? Tuvo que orar para aceptar la voluntad del Padre porque tuvo que pasar por la cruz, tuvo que vivir una noche oscura, tuvo que ser humillado, fue despreciado, fue abandonado. No sé si alguna vez te pasó, pero a Jesús sí le pasó. A Jesús lo abandonaron. Sus amigos lo traicionaron. Lo traicionó un amigo. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo siendo que Él pasó, como dice la palabra, pasó por la tierra haciendo el bien. No sabían por qué juzgarlo. No encontraban por qué juzgarlo. Los fariseos lo querían limpiar, lo querían matar y no podían encontrar por qué. No podían encontrarle el error. Es que no había error, ¿no? Jesús cumplió la voluntad del Padre a la perfección. Pero tuvo que abrazar la cruz. Podríamos hablar así como hoy, tuvo que abrazar el tiempo de pandemia. Y ese es el camino de salvación de cada uno de nosotros también. Abrazarla a la pandemia. Con Jesús.
Es una realidad dura el tema de la pandemia. Y necesario vital de llevarlo a nuestra vida y a nuestra fe. No podemos vivir la pandemia de una manera o la realidad que estamos viviendo en todo el país y la fe con otros ojos. Porque tiene mucho que ver con la historia de Jesús, la pandemia. Abrazar la cruz que nos toca. Que digo la pandemia, ¿por qué? Porque la pandemia nos puso en jaque. La pandemia toda la humanidad puso en jaque. La pandemia le demostró al hombre una vez más, a los hombres racionales, nos demostró una vez más que no tenemos nada de poder. Nada de poder. Y que si no nos abrazamos a la cruz, no vamos a poder superar esta pandemia. No va a tener sentido la pandemia si no la ponemos a los pies de la cruz de Jesús. Porque la cruz de Jesús le da sentido a los momentos de sufrimiento, a los momentos oscuros. ¿Por qué le da sentido? Porque el sufrimiento de Jesús fue y es un sufrimiento redentor. ¿Por qué? Porque al tercer día resucitó. Porque la sangre de Jesús no fue en vano. Porque con su sangre te compró. Porque con su sangre Jesús va a transformar tu vida. Por el amor que Él le puso a su sangre. Porque Él no tenía pecados. Él nunca le dio la espalda al Padre. Pero nosotros sí. Por eso fue una ofrenda agradable al Padre Él ir al sacrificio. Él se sacrificó por vos. Por tus errores, por mis errores, por los errores de todos. Él puso la cabeza por nosotros. Él resucitó al tercer día, venció a la muerte. Y hoy en el Hijo Pródigo hay fiesta por ese día en el Gólgota. Por ese domingo que fueron los apóstoles al sepulcro corriendo, Juan y Pedro, y no encontraron a nadie. Y hasta el día de hoy al cuerpo de Jesús nadie lo vio, nadie lo encontró al cuerpo. Porque el sepulcro está vacío. El sepulcro está vacío. No te olvides nunca. El sepulcro está vacío. Y en el Hijo Pródigo, en el Buen Samaritano, en Juan 23 y en todos los ambulatorios que adoran la cruz del Señor hay victoria. En la sangre de Jesús hay victoria. El sepulcro está vacío. El Señor arrancó del corazón del hombre el pecado y la esclavitud. Y este regalo que el Señor nos trae, lo que nos compartía Allen en el video en la semana, es decisión nuestra aceptarlo o no. Es decisión tuya. Abrir el corazón y aceptar la cruz que hoy te toca, con la confianza que vas a resucitar, que en la cruz hay victoria, que en la sangre de Jesús hay victoria, hay victoria, hay frutos, en la sangre de Jesús hay victoria, hay salvación, tiene sentido abrazar la cruz que el Señor te propone hoy. La pandemia, algún otro tipo de enfermedad, falta de trabajo, lo que sea. Aceptar el regalo que el Señor hoy te trae. Su amor. La salvación. escatimó. Hasta el final se entregó y
a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de tu corazón. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiere